Gracias por tomarme la comunicación, Tania Müller. Gracias por estar aquí como secretaria del Medio Ambiente de la capital del país. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están las cosas, Tania? Primero se anuncia un conjunto de cosas y se endurece el hoy no circula, como se dice, y luego viene otra fase. ¿Por qué no nos explicas una y la otra y las razones? No hay ninguna segunda fase. La reunión de ayer fue para precisar cómo se dio la actualización del programa Hoy no circula, donde justamente es con base en las emisiones de los vehículos y que en este sentido tomamos en consideración justamente aquella población que por razones económicas sabemos no puede adquirir un vehículo nuevo. Te comento, Carmen, por ejemplo, el holograma cero, aunque es un tema muy técnico, sí creo que vale la pena. Dame un segundo, Tania, perdón que te interrumpa. ¿Sí están modificando lo que se anunció hace unos días? ¿No? ¿Nada? No se modifica, o sea, lo que estamos diciendo y como siempre se ha venido haciendo la verificación es con base al vehículo, sus emisiones y el modelo. Nada más, o sea, lo que hicimos fue precisar que efectivamente, porque estaba el concepto que se regía únicamente por el año modelo del vehículo. ¿Y luego? Es con base en las emisiones y el modelo como siempre se ha venido haciendo, con base en las emisiones de los vehículos, y por eso hay un parámetro. Pero la primera información que se dio entonces era respecto a año modelo, ¿o no? Sí, faltó precisar que es con base en las emisiones. No, pero a ver, Tania, lo que se entiende, a ver, la autoridad dice una cosa y dice, vienen estas disposiciones y se habla de año modelo. Ahora las emisiones del año modelo. Ahora, las emisiones del año modelo. Y voy a precisar por qué. A ver. Los vehículos nuevos emiten máximo, por ejemplo, los precursores de ozono, que son los óxidos de nitrógeno, que son los que afectan las enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Un vehículo nuevo sabemos que emite máximo 200 partes por millón, o se le permite máximo emitir 200 partes por millón de óxidos de nitrógeno por la tecnología que tiene, por la eficiencia de gasolina por kilómetro, etcétera, etcétera, por una serie de cuestiones técnicas. A los vehículos de más de 15 años se les permite, y eso tampoco se dio a conocer, o sea, no entramos a ese nivel de detalle técnico cuando se anunció el programa, se les permite 1.500 partes por millón de emisiones en la verificación. ¿Por qué? Porque sabemos justamente que si los midiéramos con la misma rango de emisiones que un vehículo nuevo, pues por supuesto que no circularían, nunca. ¿Sí me entiendes? Entonces, el tema, Tania, a ver si te entiendo, déjame detener un segundito si no te importa, a ver, déjame ver. Lo que entendimos, o lo que creo que entendimos en general, es que ustedes dijeron va a ser por modelo año. Y como no precisa, y como no, sí, eso lo dijeron ayer, espérame tantito. Lo que se entendió en la primera explicación que se dio fue en modelo año. Ayer que se reunieron con los manifestantes, les dijeron a ustedes, es por modelo año y emisión. Y emisiones. Por eso, pero el tema es que no se había dicho en la primera fase de la información que también sería por emisión. Entonces, querría decir, si te entiendo bien, Tania Müller, que si alguien tiene un vehículo de 15 años, pero las emisiones son en el límite correspondiente, ¿sí puede circular? Podrá obtener el holograma, si está en muy buenas condiciones ese vehículo, seguramente podrá llegar a cumplir con las emisiones de un holograma 1. De un holograma 0 o doble 0 sabemos que no va a cumplir por un tema de tecnología y de desgaste del vehículo. O sea, eso está técnicamente probado. Por un desgaste de vehículos, por el desgaste del convertidor catalítico y por la propia tecnología del vehículo, sabemos que no podría alcanzar 200 partes por millón como un vehículo nuevo. Eso está comprobado. Lo que sí podría llegar a suceder es que un vehículo muy bien mantenido, de más de 15 años, llegara a solo 1.000 partes por millón, que es el holograma 1, por darte un ejemplo. Pero si cumple con las emisiones de un holograma 1, podrá acceder a él, con base en sus emisiones. Aunque tenga 15 años. Sí. Ok. Bueno, ¿por qué no, Tania Müller, nos explicas el ABC? Aunque hayas dado algunos de los datos, explícanos el ABC. Exactamente qué decisiones son las que se están tomando, a quiénes afecta, cuáles son las razones por las cuales ustedes están haciendo tal cosa. La número 1,
el objetivo primordial es la protección de la salud a los 24 millones que habitamos la zona metropolitana, y con base en eso es que el gobierno del Estado de México, el gobierno de la Ciudad de México, actualizamos y modernizamos el programa Hoy No Circula, que además es un mandato del programa ProAire 2011-2020. Los programas ProAire son los que han permitido que mejore la calidad del aire a través de los últimos 30 años, por las acciones que ahí vienen referidas. Entonces, el objetivo primordial es la protección a la salud. A partir de todo un estudio y análisis que se hace con expertos de cómo ha venido funcionando el Hoy No Circula, de cómo es la movilidad de la población cuando no circula, es que se actualiza el programa. Por ejemplo, al día de hoy, cuando una persona no puede circular con su vehículo, el 64% usa el transporte público, el 8.3% utiliza taxi, el 4% decide compartir rutas, el 14% no sale de su casa, ese es un dato que nos sorprendió mucho y que es muy alto, el 2% decide comprar un vehículo nuevo y solo un 4% que tiene la posibilidad de renovar su vehículo por una mejor tecnología menos contaminante, lo hace. Pues con base en eso es que definimos, y con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes que provienen del parque vehicular, porque recordemos que de los 24 millones que estamos en la zona metropolitana y que la calidad del aire nos afecta a todos en términos de salud, solo 4.5 tienen vehículo particular. El 70% de la población se transporta o utiliza el transporte público de manera cotidiana. Pues, ¿qué tuvimos que hacer? Sin duda alguna, pues sí, poner mayores restricciones a aquellos vehículos más contaminantes. Eso sí es una realidad. Tania, sí, perdón que te interrumpa, es que acabas de dar unos porcentajes muy interesantes. Estos porcentajes que dijiste de la gente que responde frente al Hoy No Circula, ¿se refieren al Hoy No Circula antes de la decisión que acaban de ustedes tomar? Sí, por supuesto. O sea, tienes, digamos, esta encuesta que te dice que las personas frente a la aplicación del Hoy No Circula, ¿en qué periodo, qué refleja estos porcentajes, esta medición? ¿Cómo qué periodo? Me refiero, tú dices, la gente responde a la encuesta respecto al Hoy No Circula, que el 64% al no circular su vehículo en tal día, entonces usa transporte público. ¿Es una encuesta reciente o es una encuesta promedio de lo que ha sido la vigencia del Hoy No Circula? Bueno, la encuesta es reciente, pero con base desde que aplicó el Hoy No Circula y sobre todo, por ejemplo, las medidas que se aplicaron hace un corto plazo de cuando se aplicó el primer sabatino de Hoy No Circula. Uh-huh. Entonces, la encuesta es reciente. Es importante. Entonces, esta encuesta ya incorpora el primer sabatino. Sí, correcto. Entonces, la gente frente al primer sabatino y el Hoy No Circula dice, me transporto 64% en transporte público, 8% en taxi, 4% en ruta, 14% comparte rutas, sí. 14%, como bien dice, sorprende, 14% no sale de su casa, 2% compra vehículo. 2% optó por comprar bicicleta, que también digo, en términos absolutos es un alto porcentaje. Pero 4% sí vehículo. Sí vehículo, quienes tienen la capacidad de renovar su vehículo más antiguo por uno nuevo. Es decir, no es que compran un segundo vehículo, dejan el anterior, que es una tecnología, pues digamos, más contaminante, para que les permita la circulación. Pues eso lo que ayuda es una también renovación natural de la flota vehicular por tecnología más eficiente. No es un siguiente vehículo, es en lugar del otro vehículo. Correcto. 4% es una buena noticia para los vendedores de autos. Pues mira, al final del día no son tampoco autos nuevos, ¿no? O sea, no es un auto que sale de la agencia automotriz, es simplemente, en vez de un auto tal vez justamente de 15 años, pues tal vez un vehículo de 10 u 8 años, ¿no? Es otro mercado, digamos, pero que sí es una tecnología o sí es un vehículo en mejores condiciones, con un mejor mantenimiento, pero no es un vehículo nuevo.
Tania Müller, ¿qué les dijeron a los funcionarios que como tú se reunieron con los manifestantes del sábado? Les explicamos justamente eso, que sin duda entendemos la inconformidad que hay entre la población, pero que también como gobierno tenemos que tomar decisiones que vayan enfocados a la protección de la salud de la mayoría. Y les explicamos muchas dudas que existen, ¿no? Justamente el tema de los vehículos clásicos. Esos ya hay una normatividad existente para el vehículo clásico que debe de tener más de 30 años, el 80% de sus piezas deben de ser originales. Son una serie de requisitos que ya estaban definidos, determinados y que ahí no hay ningún cambio. ¿Han calculado, Tania, como gobierno los otros efectos, dejando como la explicación fundamental la protección a la salud y el combate a la contaminación? ¿Han calculado como gobierno los otros efectos para miles de personas? Por ejemplo, si tú nos das esta encuesta y nos dices que 14% de los que responden frente a este primer sabatino dijeron no salgo de mi casa, eso fue en la primera decisión de Sabatino. ¿Qué va a pasar en otros ámbitos de la vida en esta zona del país cuando la gente no tenga el coche para salir el sábado con su familia, por ejemplo? Se quedarán en su casa muchos de ellos y habrá efectos también en otros ámbitos. ¿Lo han calculado? En términos económicos, lo que estamos viendo es que justamente, por ejemplo, los que tienen un tema de comercio, hay todo un programa también que se está detallando, y ese ya es un programa que existía pero que se está detallando. Eso sí es para aquellos que transportan perecederos, para que tienen relacionado una actividad económica directamente. Ahí sí lo que se está planteando es un tema de horario para que puedan llegar a su sitio de trabajo, donde el vehículo ya se quede estacionado hasta después, digamos, de la restricción del hoy no circula, para que nuevamente puedan circular. ¿Qué horario, Tania? Se está evaluando, por ejemplo, en vez de que no puedan circular a partir de las 5 de la mañana, tentativamente se está evaluando a partir de las 7 de la mañana. Es decir, dar un rango de 2 horas más para que puedan llegar a su sitio de venta, lo que son los mercados de ruedas, los tianguis. Entendemos que es un tema de abasto, el que se tiene que también garantizar entre la población y una actividad comercial. Sin embargo, estos vehículos igualmente tendrán que cumplir con una serie de requisitos, con una verificación, etcétera. ¿Qué pasa, Tania Müller? Nos pregunta el público, desde luego, con los vehículos oficiales que contaminan y que algunas patrullas pueden ser hasta carcacha, transporte público contaminante o muy antiguo, ¿a ellos les afectarán estas medidas? Todos se tienen que adherir al programa y no circula. En el término local, por ejemplo, el viernes pasado se retiraron 63 unidades de RTP altamente contaminantes, las cuales no podrán circular hasta que se les realice el mantenimiento necesario para cumplir con las emisiones establecidas. En el término del parque vehicular federal, que no estaba incluido en el programa Hoy No Circula, hoy en día en la actualización del programa se incluye el parque federal, en donde también tendrán que hacer una verificación voluntaria, obtener su holograma correspondiente y con base en ello circular. En caso de no cumplir con la verificación voluntaria, tendrán un tratamiento de foráneo. Entonces, esta es una parte muy importante porque sin duda tenemos como zona centro del país un tránsito de carga vehicular alto, que es diésel, y que también pues en caso de no tener los vehículos en buenas condiciones son emisores de carbono negro asociados a enfermedades cancerígenas. Es decir, los vehículos foráneos de Morelos, de Puebla, que tengan más de 8 años, ¿no podrán ingresar a la capital del país? No, esa es la buena noticia, que por primera vez se conjunta la voluntad política de los gobernadores y el jefe de gobierno de la megalópolis, que es Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México y Distrito Federal, para homologar la verificación. ¿Esto qué significa? Que tendremos la misma tecnología, el mismo procedimiento, los mismos estándares con los cuales se van a verificar los vehículos. Entonces, aquellos dentro de la megalópolis vamos a también tener los mismos hologramas, y eso es también a partir del 1 de julio.
¿Podrías enlistar nuevamente, Tania Müller, las restricciones para quienes tengan estos vehículos, la antigüedad correspondiente y el tipo de restricción que se está imponiendo? Bueno, sabemos que exentos doble, cero y cero no tienen limitaciones y tienen emisiones que van de 50 partes por millón a máximo 100 partes por millón, por ejemplo, en lo que son los hidrocarburos. Lo que es el holograma 1, que es un nuevo holograma, se le permiten en el caso de hidrocarburos emisiones de hasta 200 partes por millón y no circulan un día entre semana como ya lo venían haciendo y 2 sábados al mes. Los vehículos con más de 300 partes por millón en el caso de hidrocarburos son los no podrán circular un día entre semana y los sábados. Tania Müller, dame un segundo, déjame hacer una pausa y regresamos. Nuestro colega José Ramón Zavala, que conduce y dirige Autos y Más, nos pregunta algo. Me gustaría compartirlo contigo y escucharte. Volvemos. Entramos en la fase de algunas preguntas adicionales, una de las cuales nos manda nuestro colega director y conductor de Autos y Más, este programa especializado en autos que transmite MBS. Dice que te pregunta que si hay algún programa de chatarrización, apoyo e incentivos para autos nuevos o eléctricos o híbridos por parte del gobierno del DF. Bueno, para quienes adquieran un vehículo híbrido eléctrico no paga tenencia, no paga verificación y el holograma de exento va a venir desde la agencia. ¿Y eso alcanza para que la gente compre eso? ¿Sí? No, no alcanza, no es un programa como tal de chatarrización, es más bien un incentivo para quienes sí puedan adquirir estos vehículos. Sabemos tienen un alto costo en el mercado. Uh-huh. Entonces los programas que actualmente tiene el gobierno de chatarrización es para el transporte público, para la renovación de la flota vehicular de taxis, para la renovación del transporte concesionado. Y a estas alturas del partido, Tania, ¿no alcanzaría para que el gobierno esté pensando ya en un programa de chatarrización? Es decir, en que la gente, tenga una alternativa real si su vehículo realmente ya no alcanza para seguir circulando. Pues la alternativa y lo que le estamos apostando y lo que ha mencionado y ha reiterado el jefe de gobierno es la inversión y la prioridad del gobierno de la ciudad en el transporte público eficiente, seguro, equitativo y limpio. Como ciudad le tenemos que apostar sí a una ciudad con viajes, una ciudad dinámica, pero también una ciudad con un sistema de transporte público robusto que justamente vaya orientado a que haya menos emisiones en la ciudad y que eso tenga un impacto positivo en la salud de todos. Llamó la atención, Tania, este es un asunto que tiene su ingrediente político, el tuit que subió a su cuenta el ex jefe de gobierno y ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, aunque no le puso nombre y apellido, sí puso a quien corresponda, y ese a quien corresponda pues son ustedes, o sea, el gobierno del DF. Revoquen las nuevas restricciones de hoy no circula, dejen de golpear la economía popular, la gente no aguanta más, escribe López Obrador. Sí, yo creo que ahí le faltó información al licenciado López Obrador, porque los que menos tienen son justamente los que no tienen vehículo, los que se transportan diario y usan de manera cotidiana el transporte público, pero padecen las afectaciones en su salud de las externalidades negativas de los vehículos. Tania Müller, nos envía también el poder al consumidor, una nota que me parece importante y te pregunto qué piensas de ello. Alertan organizaciones impactos de lo que llaman Black Carbon, no sé cómo se pronuncia. Sí. Dice esta nota fechada el 23 de junio que organizaciones civiles alertaron sobre el riesgo que representa el llamado Black Carbon en la salud de la población, en la calidad del aire, el cambio climático y en la economía del país. En una conferencia de prensa, Gabriela Niño, coordinadora de política pública de SEMDA, relató que si bien se ha concientizado a la población sobre las partículas PM2.5, recientes estudios han determinado que el 80% de dichas partículas están conformadas por esto que llaman Black Carbon. La representación de SEMDA dice que una de las fuentes principales de esta partícula es el transporte de carga, pues el 75% de sus emisiones son precisamente Black Carbon.
Ese carbono negro, ajá, mencionaba justamente, de ahí la importancia que dentro del programa Hoy No Circula, en la modernización, se incluye el transporte de carga federal, que son a diésel, que son los que emiten mayormente el carbono negro. Y algo muy importante, a nivel nacional somos la única ciudad que ha invertido en el monitoreo de carbono negro, para saber exactamente cuáles son las fuentes que más nos están afectando de carbono negro, y con base en datos duros, monitoreo y mediciones, poder definir acciones y política pública que permita reducir estas emisiones que son altamente contaminantes a la salud. Pero si uno no mide, no sabe cuál es la fuente y qué porcentaje de esa partícula 2.5 es carbono negro, ¿cómo lo vas a atender como gobierno? Aquí se dice, y entiendo que estás en la misma, que el carbono negro lo emite fundamentalmente el transporte de carga. El diésel, sí. El diésel. Principalmente, o sea, el carbono negro proviene de la combustión del diésel principalmente, es correcto. ¿Y qué afectaciones a la salud? El carbono negro está asociado con enfermedades cancerígenas, principalmente. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros estamos justamente desagregando estas partículas 2.5, que son las que se te depositan, por ejemplo, en el sistema respiratorio, y poder saber cuánto de esa partícula 2.5 es carbono negro, cuántos son compuestos orgánicos volátiles, que también son emisiones del parque vehicular. Y estamos haciendo ese trabajo que es muy interesante y que realmente nos está definiendo las acciones y la política pública para los siguientes años. ¿Los vehículos de carga asociados a la actividad gubernamental están restringidos, están monitoreados? ¿Hay un especial foco en eso? Sí, justamente por eso retiramos estas 63 unidades de RTP. Los camiones de basura en la Ciudad de México tenemos 2.500 camiones de basura operados por las delegaciones. 1.450 tienen son mayores a 15 años, es decir, ahorita el gobierno de la Ciudad de México, y por instrucción del jefe de gobierno, junto con las delegaciones, se está haciendo un esfuerzo para renovar todo este parque vehicular, que requiere de una inversión de casi 1.500 millones de pesos. ¿Por qué? Porque nunca se había hecho, ¿no? Entonces ahorita estamos haciendo y tenemos un programa. Hay un adelante importante en la delegación Cuauhtémoc, que es una de las delegaciones que además genera mayor cantidad de residuos. Pues estamos también atendiendo el problema, por supuesto, del parque vehicular del gobierno. Preguntas del auditorio, Tania. Dice Leopoldo Ruiz, que es de Consultorio Automotor, que el carbono negro es arrojado por la planta de asfalto que es propiedad del gobierno del DF. Esa planta de asfalto ya está prácticamente cerrada. Prácticamente, pero sigue funcionando. ¿En una parte o cómo? Funcionando, sí, pero ya está por cerrar también esa planta. Ah, pero sigue funcionando. Sí, me parece que sí. En una parte esa. ¿Y reconoces que la planta de asfalto es una emisora importante de carbono negro? Hasta donde yo tengo entendido, hay todos los equipos para justamente controlar esas emisiones contaminantes. O sea, el problema es cuando, por ejemplo, el escape de los vehículos que están quemando combustible no tienen ninguna trampa, ningún filtro, entonces el 90% del carbono negro sale a la atmósfera. La planta de asfalto yo tengo entendido que funciona con los parámetros justamente para controlar las emisiones que tienen. Pero no tienes la certeza del asunto. Aquí tenemos un... Lo podemos confirmar con mucho gusto. Bueno, aquí lo que nos dicen nuestros radioescuchas es que contamina notablemente, que en las noches se ven humos, ¿no? Y que se deduce que de ahí se genera una contaminación sumamente importante de la planta de asfalto, siendo la Secretaría del Medio Ambiente y defendiendo medidas que son poco populares por obvias razones en una franja muy importante de la población. Es importante saber en dónde se está apretando más la tuerca, si con la población que tiene vehículos antiguos o más viejos, o si debería el gobierno apretar su propia tuerca más fuerte. Tenemos que trabajar en las dos vías, Carmen, pero algo muy importante, nos llevamos más de 12 meses en un análisis con expertos conformados por el Centro Mario Molina para justamente decir, bueno, la fuente contaminante
más importante en estos momentos, o la más importante, proviene del parque vehicular privado, y donde se tiene que atender y pues sí hacer mayores restricciones es en aquel parque vehicular más contaminante. Pero yo creo que aquí lo que cabe también la pena resaltar es que las recomendaciones técnicas eran mucho más estrictas. El gobierno de la ciudad y el Estado de México, valorando los temas sociales y económicos de la población, es que actualizamos el programa Hoy No Circula con un equilibrio. Te voy a dar algunos ejemplos. La propuesta netamente técnica ambiental era que a partir de los 20 años restringir o sacar de circulación todos los vehículos de más de 20 años, es decir, ya ni siquiera llegaran a verificar para ver el estado de sus emisiones. Una segunda propuesta era, como ya se lleva a cabo en algunas ciudades chinas, en donde se limita el número de placas que se van a dar por entidad. Es decir, ya no está regulado al libre mercado, sino que se emiten, por decir algún número, 50,000 placas al año y punto. Entonces, las medidas realmente estrictamente ambientales eran mucho más severas, buscando un equilibrio entre un tema ambiental y de salud fundamental para toda la población. Es que hacemos la actualización del programa Hoy No Circula con un objetivo claramente de salud y de protección a la salud. Tania Müller, bueno, entendiendo que es complejo el asunto y que muchísima gente está enojada por la afectación que tiene en sus vidas cotidianas y diarias esta decisión, te pregunto, Tania, para cerrar, ¿de qué tamaño ven las cosas el gobierno del DF en materia de salud pública? ¿Qué cifras tienen disponibles que los llevan a tomar esta decisión? ¿Qué datos duros le ofrecen ustedes en su diagnóstico a la sociedad para tomar estas decisiones? ¿Tienen información sobre mortalidad vía datos que puedan tener de salud pública, mortalidad, enfermedad? ¿Cuál es el diagnóstico de la salud pública relacionada directamente con la contaminación? Mira, la exposición en el corto y largo plazo a los contaminantes provenientes del tráfico aumentan en un 70% los casos de bronquitis, 80% los casos de neumonía, aumentan 10% el asma en los niños y llegan a reducir hasta en 5 años la expectativa de vida de la población. Entonces, no es menor el tema. No es menor el tema, desde luego que no es menor este tema. Tania, ¿en la zona del DF o estos números son para toda zona metropolitana? Toda la zona metropolitana. Metropolitana, correcto. A nivel nacional se hablan de hasta 40,000 muertes asociadas directamente al tema de calidad del aire. 40,000 muertes, ¿en qué periodo? ¿Qué mide? En los últimos, es un estudio de 10 años hacia atrás. Bueno, habríamos de precisar ahí. Sí. De precisar exactamente a qué periodo se refiere, pero a 40,000 muertes a nivel nacional, más los números que diste a nivel metropolitano. Pues ahí están las cosas, Tania Müller, de que es un tema muy importante para miles o millones de personas, desde luego, bueno, para millones de personas, porque se trata de lo que se hace o se deja de hacer y de las afectaciones directas que tiene en la vida cotidiana de los ciudadanos y de las ciudadanas y de lo que pues está también relacionado de forma directa con la salud pública. Así que en conjunto es un tema complicado y complejo del cual hemos hablado contigo esta mañana y te agradezco mucho tu presencia. Tania, estaremos al habla, si me lo permites. Buenos días y hasta la próxima. Muchas gracias. Agradecer el espacio, Carmen, y sí no son medidas populares, pero sí son medidas muy responsables. Pues Tania, estamos al habla. Buenos días. Buenos días.